La cuenca hidrográfica de Yerbas Buenas cubre un área de 850 kilómetros cuadrados, contado desde la carretera panamericana hacia arriba. Inicia donde la panamericana en una altitud de 471 metros, donde la quebrada tiene un ancho de más de 3 kilómetros. La cuenca abarca solamente sectores de la precordillera y está limitada por el valle del río Copiapó hacia el este. Aunque la cuenca no es tan extensa ni llega a la cordillera principal, las cantidades de aguas durante eventos meteorológicos son enormes. En 22 kilómetros a distancia de la Panamericana, el aspecto de la quebrada se cambia considerablemente. Su diámetro se reduce a 300 metros de acuerdo que entra a las formaciones de la precordillera. En los 45 kilómetros hasta Empalme a Cerro Blanco, la quebrada sube desde 480 metros de altitud a 1670 metros. Entonces una diferencia de 1190 metros en 45 kilómetros. Se puede diferenciar 3 tramos con diferentes tasas de inclinación. El primer tramo, de la quebrada ancha, en el comienzo marca una inclinación de 2% en promedio, es decir, en 100 metros de longitud sube el camino o sube el talweg 2 metros. El segundo tramo, donde la quebrada está más estrecha, la inclinación promedia aumenta a 2,3%. El tercer tramo, entre Yerbas Buenas, Fraguita a Empalme a Yerbas Buenas, la quebrada es extremadamente estrecha. La inclinación se aumenta considerablemente y llega a 3,3%. Eso es bastante. Se puede comparar con los valores del Río de la Sal en Diego de Almagro, los afluentes como Quebrada Paipote o la quebrada vecina, la quebrada Merceditas. Esos todos marcan valores mucho más bajos, generalmente entre 1,3 a 1,9%. Bien, un poquito más arriba aquí, quebrada Yerbas Buenas, ya estamos más en los cerros, estamos ya, la quebrada ya se pone un poco más estrecha, pero todavía se nota vestigios, restos de la antigua línea férrea, como aquí muros, igual eran muros de protección contra los aluviones, porque esta quebrada es bastante complicado y como hoy día las construcciones más modernas igual, ¿no? Lo hicieron ahí en la época de la línea férrea, lo mismo, ¿no? Lo trataron un poquito proteger, porque si esta quebrada se activa, eso sí es un infierno, eso sí es fuerte, eso sí arrastra a todos y eso se nota acá cuántas veces el camino se cambiaron, el camino se rompió, se destruyó y en realidad esta quebrada después de lluvias cuesta que está abierta, ¿no? Vamos a seguir nuestro camino. Bueno, un detalle sí, siempre aquí se conduce contra el sol, ¿no? No sé por qué, la última vez yo grabé hacia abajo, contra el sol casi imposible para usar eso. Ahora estoy subiendo aquí en la mañana
y gran sorpresa, contra el sol. Bueno, eso es una particularidad aquí en Atacama, que siempre uno conduce contra el sol. Claro, es lógico, como uno va hacia el este en la mañana, hacia la cordillera, sea como sea, precordillera o alta cordillera, ¿no? Y en la tarde, en atardecer, uno va vuelta al oeste contra el sol de nuevo. Bueno, eso sí es una pequeña particularidad. Bien, aquí un poquito más abajo de Hierbas Buenas, paisaje único, camino bastante bien, y ahí se nota un relicto único de la línea férrea ya más dañado. No va a quedarse mucho tiempo así. Torre de agua, no sé qué era al fondo, una estructura bien llamativa. En pleno río, y claro, ya sabemos, aquí los aluviones no son menores, son muy destructivos, y una estructura bien llamativa. Ya hay que revisar fotos antiguas que yo tengo, que ya también colapsó, pero yo creo que eso colapsó recién, porque claro, se ve, está encima de los últimos, y claro, ahí está. Hicieron una estructura hormigón y rellenaron bien con rocas. Algo de protección, no sé. Aquí en Hierbas Buenas vamos a ver que se puede. Al primero, bastante bien se ve la estación, la ex estación de la línea férrea Carrizal Bajo, digamos, mejor dicho, Carrizal Bajo a Hierbas Buenas. Aquí era punto final del ferrocarril, y claro, la estación tenía importancia para las minas de Cerro Blanco. Esta estación se nota todavía, no mucho, pero algo se nota mucho más estructuras acá, y bueno, seguramente todo partes de la ex estación, porque esta estación era bastante amplia, como ex estación terminal, ¿no? Seguramente con varios vías, y seguramente también con algunas bodegas y un tráfico no tan fuerte, pero un tráfico de carga considerable. Vamos a ver qué se queda de esta estación. En el tramo se ve bastante bien todavía la estación de Hierbas Buenas, incluyendo algunos andenes y pircas y muros. Hierbas Buenas era una de las estaciones terminales del sistema de líneas férreas de Carrizal. Ese sistema tiene una longitud total con todos sus ramales de 181 kilómetros. La trocha era con 1270 milímetros, muy inusual. Las líneas tenían como primer objetivo juntar los centros mineros como Cerro Blanco, Jarillas, Manganesa, Carrizal, Galina, Rosillas, Cuquimbana, entre otros, con el puerto de Carrizal Bajo. En 1864 se inauguraron los primeros tramos de Carrizal. Ese tramo específico de Hierbas Buenas inició sus actividades en 1868. El último tramo desde Hierbas Buenas a Cerro Blanco se concluyó por medio de un camino carril, como la morfología es bastante desfavorable para una línea férrea.
En 1920, de acuerdo de la crisis minera, la línea entró a serias dificultades económicas. En 1961, los trenes pararon para siempre en esas líneas y en los años siguientes se levantaron completamente los rieles. Ese tramo específico aquí de Yerbas Buenas ya terminó antes del cierre general con sus operaciones. En las mapas topográficos a partir de 1945 ya no muestra ese ramal. Y aquí encontré los últimos restos de un terraplén de ferrocarril, claro, junto con la estación. Ahí se nota pero perfectamente el terraplén que sigue hacia abajo, sigue hacia Carrizal Bajo o Carrizal Alto, ¿no? Muy bonito la estructura todavía visible y claro, apunta derechitamente a los Andes donde fuimos recién a la estación. Ahí está, ahí se ve más ahí. Aquí estoy donde las bodegas de la estación. Todavía se puede imaginarse cómo era el sitio ya casi 100 años atrás. La estación Yerbas Buenas era la última estación del trayecto. Se ubicó en kilómetro 99,4 desde Carrizal Bajo, en una altitud de 1179 metros. Como ya vimos, todavía se quedaron restos de los andenes y una parte del terraplén en el área de la fundición. Es casi el único sobreviviente en forma original, no modificado por el camino. Según el censo, en 1907 vivieron en Yerbas Buenas 591 personas, que es bastante para esa época. Se puede distinguir perfectamente 3 sectores en el área de Yerbas Buenas. Primero, el sitio de la estación con instalaciones de la línea férrea y amplios patios de almacenamiento de minerales o productos en general. Como 170 metros hacia el norte de la estación se ubican los restos de la fundición, especialmente escoria y cenizas. De las instalaciones de la fundición no se quedaron restos, salvo escombros aislados y ladrillos. Aquí, en esa área, se puede observar el trayecto de la línea férrea en su mejor estado. En el año 2004 todavía se notó más muros y una cantidad enorme de ladrillos hechos de escoria. Como 130 metros al este de la fundición se nota un área de ruinas de 15 estructuras presuntamente habitacionales que cubren un área de 3.500 metros cuadrados. Ahí detrás de la fundición se notan no menor ruinas, casas, algo que ver con la fundición porque claro, tienen rocas de escoria incorporadas de repente, ¿no? Vamos a ver más.
Claro, son bases de casas acá, bien visible, y ahí todavía. Bien, aquí ahora un poco más arriba, en la quebrada Hierbas Buenas, se nota ya la quebrada está mucho más erosionada, más profunda dentro de la precordillera, muy estrecha, ¿no? Bueno, esta quebrada tiene la particularidad, se bifurca miles de veces, pongamos, ¿no? Es difícil para decir aquí cuál es el afluente principal, ¿no? Es difícil. Hay un pájaro que se siente molesto. Bueno, por ahí estamos entrando ya a los primeros sectores muy estrechas, donde normalmente si hay lluvias, el camino se corta inmediatamente. Un poco más arriba de Hierbas Buenas afloran rocas volcánicas bien particulares. Generalmente se asocian esas unidades a la formación ornitos del Cretácico superior. En trabajos más antiguos son relacionados al Paleoceno a Eoceno. Se nota muy bien la matriz volcánica con fenocristales de plagioclasa. Claro que es muy típico acá, conglomerados por un lado, pero también esta típica roca, aquí lo tengo, donde tenemos una situación bastante interesante. Se ve, claro, clastos redondos, clastos principalmente volcánicos, y se nota que la matriz igual tiene todavía un toque volcánico. Entonces, aquí tenemos todavía una roca piroclástica, muy probablemente del Cretácico, pero tenemos la conciencia que este ambiente piroclástico se paulatinamente traspasa al ambiente clástico, sedimentario. Si la nube, el lahar o nube de erupción, digamos, volcánica, explosión volcánica, llega a una cierta distancia, este evento volcánico tiene más o más, tiene característica de un aluvión, ¿no? Aluvial, ¿no? Al fondo el mecanismo es bastante parecido. Los criterios para diferenciar donde ya estamos entrando a la roca piroclástica, volcanoclástica, piroclástica, y diferenciar a la roca de ambiente sedimentológico. Bueno, primero aquí llama atención todos. Yo creo todos los componentes son de origen magmático, volcánico, todos, ¿no? También una segunda factor sería la matriz. Eso claro, la matriz es al fondo el factor. Y si uno ve bien acá, se nota que la matriz tiene fenocristales de plagioclasa. Eso sí más me afirma que todavía estamos en un ambiente piroclástico. Segundo, y más encima podríamos observar aquí hay aureolas de calentamiento, digamos, ¿no? Claro, los clastos al fondo se fritaron en su propia sopa, ¿no? Eso como una aureola de calentamiento. En el atardecer el sector muestra una belleza única. Los últimos rayos del sol cambian los colores de los cerros a un rojo único. Eso es uno de los espectáculos más hermosos en el desierto de Atacama.
Eso era para hoy, amigos de RioVirtual.cl. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.